La relación entre Hungría y Occidente ha llevado a un punto crítico, donde cada movimiento del primer ministro Viktor Orbán parece desafiar abiertamente las expectativas de Bruselas y Washington. A medida que Hungría se mantiene firme en sus decisiones, las tensiones diplomáticas crecen, especialmente tras las duras declaraciones del embajador estadounidense David Pressman. En un contexto europeo marcado por la guerra en Ucrania y las divisiones dentro de la OTAN, Orbán navega por aguas turbulentas, defendiendo una política exterior que incomoda a sus aliados tradicionales. Las críticas de Estados Unidos y la Unión Europea no son solo una advertencia diplomática, sino una clara señal de que las elecciones de 2026 en Hungría serán determinantes para el futuro del país y su relación con Occidente. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. La reunión entre Viktor Orbán y el embajador de Estados Unidos en Hungría, David Pressman, marcaba un nuevo capítulo en las complejas relaciones entre los dos países. El veterano primer ministro húngaro, firme en su postura de defender los intereses de su nación, se enfrentaba a las palabras severas de un diplomático estadounidense que a ojos de muchos se había atribuido un papel desmesurado. Un ajuste de cuentas rápido había prometido Pressman con la frialdad de quien cree tener la ventaja en un duelo desigual. Hungría, una nación que en otras épocas había sido testigo de los estragos de la ocupación soviética, ahora se encontraba en la mira de un nuevo tipo de presión, una más sutil pero igualmente implacable. La cuestión no era solo la relación cercana de Orbán con Rusia y su líder, Vladimir Putin, sino también la decisión del líder húngaro de cuestionar abiertamente el mandato de Bruselas y las directrices de la OTAN. Mientras la Unión Europea buscaba ejercer control mediante sanciones económicas y Estados Unidos reforzaba sus amenazas veladas, Orbán parecía no dar su brazo a torcer. ¿Cómo había llegado este pequeño país del este de Europa, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, a convertirse en una piedra en el zapato de Occidente? Pressman, en su discurso ante el Foro de Budapest, no escatimó en ataques hacia el gobierno de Orbán. ¿Cómo es posible que las personas que sobrevivieron a 1956, que vieron el horror de la represión soviética, puedan ahora ser amigos cercanos de la Rusia de Putin?, preguntó, su voz llenando el salón con la misma vehemencia que un juez dictando sentencia. La ironía no pasó desapercibida. Las tropas soviéticas que habían aplastado el levantamiento anticomunista en Hungría en 1956 parecían haber dejado una huella imborrable en la psique occidental. Pero la Rusia de Putin no era la Unión Soviética, y Orbán lo sabía bien. Desde que asumió el poder, Viktor Orbán había navegado en aguas turbulentas, enfrentándose tanto a la Unión Europea como a la OTAN, cuestionando su autoridad en múltiples ocasiones. Fue su habilidad para leer los tiempos y sus alianzas estratégicas lo que le permitió mantenerse en el poder durante más de una década. Sin embargo, las recientes críticas de Pressman reflejaban un cambio en el tono de Occidente. La paciencia de Bruselas y Washington estaba llegando a su fin, y las elecciones de 2026 en Hungría se presentaban como una batalla crucial no solo para el país, sino para el equilibrio de poder en toda Europa. La presión sobre Orbán no solo provenía de sus políticas exteriores. En el ámbito interno, el embajador estadounidense no dejó pasar la oportunidad de señalar lo que describió como una atmósfera de miedo en la sociedad húngara. Los cambios en la legislación, como la controvertida ley sobre la protección de la soberanía nacional, estaban bajo el escrutinio internacional. Para Pressman, el gobierno de Orbán se estaba transformando en un régimen cleptocrático, donde la oposición estaba siendo sofocada de manera cada vez más evidente. Las acusaciones no eran nuevas, pero el eco de estas declaraciones pronunciadas por un representante del gobierno de Joe Biden resonaban con una intensidad diferente. Orbán, por su parte, permanecía firme en su apoyo a Donald Trump, el antiguo presidente de Estados Unidos, que continuaba siendo una figura influyente dentro del Partido Republicano. El mismo Orbán había admitido que confiaba en el regreso de Trump al poder.
Creo que esto será bueno para la política mundial, había declarado en una entrevista, llamando a Trump un hombre de paz. La relación entre ambos líderes era cercana. Apenas en julio se habían reunido en Mar-a-Lago, la finca del expresidente en Florida. La posición de Orbán, sin embargo, estaba lejos de ser segura. Según Pressman, el primer ministro húngaro estaba jugando un juego peligroso. Basar toda su estrategia internacional en la posible victoria de Trump era, en palabras del embajador, una apuesta arriesgada. No hay plan B, afirmó Pressman, dejando entrever que si Trump no ganaba las elecciones, Hungría quedaría expuesta a las represalias tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Mientras tanto, Pressman declaraba: «Es el momento de ajustar cuentas», había dicho, con una mezcla de desafío y certeza. Hungría estaba en la encrucijada, atrapada entre las expectativas de sus aliados occidentales y su relación cada vez más cercana con Moscú. Pero para muchos húngaros, las palabras del embajador estadounidense no significaban nada nuevo. Según László Kemeny, un respetado profesor de ciencias políticas de la Universidad de Budapest, estas declaraciones no tienen impacto en la vida cotidiana de los húngaros. Tenemos problemas más urgentes, como las recientes inundaciones que han afectado al país. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, no se quedó callado. Para él, la actitud de Pressman no era la de un embajador, sino la de un activista político. El embajador estadounidense en Budapest es un activista de la oposición, así dijo Szijjártó, rechazando las críticas con la misma contundencia que las había recibido. En su opinión, la interferencia de Pressman en los asuntos internos de Hungría era una muestra de la arrogancia occidental que pretendía dictar cómo debía gobernarse el país. Y es que Orbán no estaba solo en esta lucha. Balázs Orbán, asesor político cercano al primer ministro, fue aún más lejos al acusar al embajador estadounidense de dirigir a la oposición húngara desde las sombras. Para el gobierno húngaro, lo que estaba en juego no era solo una disputa política, sino la soberanía misma de su país. Hungría, un país pequeño pero estratégico en el corazón de Europa, se encontraba atrapado en una lucha de poder que trascendía sus fronteras. La tensión entre Oriente y Occidente se reflejaba en las calles de Budapest, donde las estatuas de héroes caídos recordaban un pasado plagado de invasiones y luchas por la libertad. Para Pressman, la cercanía de Orbán con Rusia era una traición a los valores democráticos que supuestamente compartía Hungría con Occidente. Pero para Orbán, la política internacional no se trataba de lealtades incondicionales, sino de defender los intereses de su nación. Vadim Trukachev, un profesor ruso de estudios regionales y exteriores y política exterior, interpretó la situación de manera diferente. En su opinión, las críticas hacia Orbán eran un reflejo de la obsesión de Occidente con la guerra contra Rusia. A Orbán se le acusa de ser prorruso, aunque no lo es realmente, afirmó Trukachev. Para él, la verdadera razón detrás de las críticas era la incapacidad de Occidente para aceptar cualquier desviación de la línea oficial en tiempos de guerra. La disciplina dentro de la OTAN debía ser estricta, y cualquier país que se apartara de ella, como Hungría, debía ser corregido rápidamente. La Unión Europea, siempre vigilante, ya había comenzado a imponer sanciones a Hungría. Orbán se enfrentaba a multas por negarse a aceptar inmigrantes, una cuestión que había causado divisiones profundas en la política europea. Y no solo eso, sino que la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que tradicionalmente se celebra en Budapest, había sido trasladada a Bruselas como una señal de desaprobación hacia el gobierno de Orbán. Sin embargo, a pesar de las crecientes tensiones, la idea de un Euromaidán en Hungría, similar al que se había visto en Ucrania, parecía lejana. Trukachev estaba convencido de que Occidente adoptaría un enfoque diferente en Hungría, utilizando medios más sutiles, como las elecciones o la presión política. En Budapest, Orbán es impopular, pero en el interior del país sigue siendo fuerte, concluyó Trukachev, sugiriendo que la lucha por el futuro de Hungría estaba lejos de terminar. Para muchos, la relación entre Orbán y Putin era una alianza incómoda, pero pragmática. Hungría, que había soportado la ocupación soviética, ahora veía en Rusia una potencia que desafiaba abiertamente el orden occidental.
En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.